Nosotros somos una sociedad que está bastante estresada. Siempre estamos en fase de estrés. Ujú. Educamos a los niños estresados. Nosotros como padres, y los niños están estresados por el sistema. Los niños que a veces se portan mal, que lloran, el papá llega y que a la embarrada, pues dice. Esos niños necesitan tiempo de calidad con el padre. Ellos funcionan así. Me porto bien y el papá no me dice ni nada. Pero si yo me porto mal, me calientan la comida, me acompañan. Porque el padre da esa posibilidad de avanzar. Que los padres ausentes no generan esa misma tranquilidad para el niño, ¿sí? Un padre que no quiere hablar, que no quiere jugar, que tampoco quiere escuchar lo que le pasa al niño, que solo le interesa que tenga buenas notas, ¿qué va a generar en el niño? Que está solo. Y surge algo que no sé si alguien lo va a creer, pero es mi experiencia. Yo veo cómo los pacientes cambian, cómo la mirada va cambiando, cómo sonríen, la postura. O sea, eso que tú dices que te sacaste la mochila, Ujú. sí, pues no lo percibe en el momento. Amado Benjamín, hoy te traigo una conversación que nace desde lo personal. Ella no es una desconocida para mí. De hecho, de su mano he sanado mucho. Sus palabras, sus preguntas, su forma de ver el dolor me han ayudado a entender más como hijo y sobre todo como padre. Por eso la invité, porque creo que su mirada puede abrir caminos, caminos hacia atrás, hacia lo que se repite sin darnos cuenta, y caminos hacia adelante, para que tú no tengas que vivir lo que a mí me tocó desconocer. Durante esta conversación vas a escuchar cosas que pueden sonar extrañas, nuevas o incómodas, pero detrás de cada una hay algo que resuena con este viaje que estoy haciendo. Aprender a ser un papá que no hereda lo que no ha sanado. Hijo, mi mayor motor es grabar esto para ti, para dejarte algo más que palabras, para que cuando seas grande y escuches este capítulo entiendas que ser papá no es saberlo todo, sino tener el coraje de mirar hacia adentro por amor a quien viene después. ¿Cómo estás, Jenny? Muchas gracias por atender a mi llamado. Bienvenida al podcast Papá en Proceso, este podcast que estamos haciendo con harto corazón, eh, con más amor que recursos, la verdad, pero que tiene ese motivo de tratar de visibilizar la imagen paterna de aquellos papás que están tratando de hacer bien la pega, que están tratando de ponerle mucho corazón a la crianza. Y por lo mismo es que te hice esta invitación, te doy nuevamente la bienvenida, te doy las gracias públicamente frente a nuestra audiencia, porque debo reconocer que como tantas otras personas, tú me has dado una mano, has sido un pilar fundamental en este último tiempo, ayudándome con el tema de la biodescodificación, para sanar esas cositas que uno trae desde el inconsciente, que uno trae y que no tiene idea. Y te agradezco de corazón que con tus herramientas me has ayudado muchísimo. Me has prestado contención, sabiduría, enseñanza, y de verdad que he sentido una sanación que la verdad con otras terapias, con otras técnicas, con otros profesionales no había sentido. Así que de corazón agradezco también que hayas atendido mi llamado inmediatamente cuando te dije, Jenny, me encantaría que tú le contaras qué es la biodescodificación a la gente y cómo puede ayudar a los papás que nos están viendo o a las mamás que nos están viendo, y atendiste mi llamado, así que de corazón te doy las gracias. Sí, no, encantada de estar acá. Em, Mientras leías la carta, recordé algo que dijo mi profesora. Siempre es bueno enseñarle a otros lo que nosotros aprendimos tarde. Ya. Y esa es la base quizás de lo que es la biodescodificación, poder entregar información, herramientas, formatos diferentes a padres o madres que antes no habían podido observar la vida desde esa perspectiva. Ujú. Sobre lo mismo, Jenny, cuéntanos un poquito, así como en palabras súper sencillas, tratemos de explicarle a nuestra audiencia Ujú. de qué se trata la biodescodificación y hace cuánto tiempo que tú estás practicando esta técnica, herramienta, disculpa la ignorancia, no sé cómo se le llama específicamente. Es una herramienta de acompañamiento, puede ser una metodología, pero invita a cada paciente, a cada consultante, bueno, hoy día hay distintos enfoques, a observar qué le está sucediendo, ya independiente del vínculo que quieras generar. Hoy estamos viendo el vínculo paterno, cosa que es muy necesaria hoy día en sociedad, porque el padre es quien nos toma la mano y nos muestra el mundo, Ujú. y la madre es quien nos entrega amor. Yo conocí la biodescodificación el año 2011, Ya, perfecto, eso han pasado ya 14 años. 14 años, sí, y me encantó, lo encontré maravilloso, estaba viendo unos videos de Enrique Corbera, mientras cocinaba los revisaba.
me hicieron tanto sentido que empecé a estudiar en una fundación en Argentina y empecé a aplicar cada módulo a mi vida personal. Y me hizo un sentido lógico, porque todos necesitamos quizás ordenar, sanar, dicen las personas, eh, enfrentar la vida con herramientas diferentes. Y encontré en la biodescodificación fechas exactas en las que a mí me había sucedido algo que era importante resignificar. Entonces así empecé a estudiar. Empecé a estudiar, las primeras consultas fueron amistades, familia, nos juntábamos a veces en reuniones familiares a sacar las cuentas, cuando naciste tú y tienes tu papá, tu hermano, y nos llamaba mucho la atención cómo a veces los árboles se encuentran. Por ejemplo, un amigo de una de mis hijas podría haber nacido en la misma fecha que nació un integrante en mi familia, y así se va dando como el primer encuentro con la biodescodificación. Luego empecé a estudiarlo en serio y ahí ya se torna diferente, porque tiene una base biológica, ¿sí? Los síntomas están relacionados con eventos emocionales y además tiene una base emocional que es súper importante para el paciente porque no es solo hablar de lo que es la bio, el paciente recuerda exactamente lo que vivió y a veces son experiencias que están muy bloqueadas, muy guardadas, ¿sí? Pero la invitación siempre es a mirar con empatía y desde una manera reflexiva. Entonces, en una sesión, a veces el paciente habla lo que tenía guardado 6 meses o un año, ¿sí? Y a todos les digo lo mismo. Nosotros somos una sociedad que está bastante estresada, ¿sí? Siempre estamos en fase de estrés. Ujú. Educamos a los niños estresados, nosotros como padres, y los niños están estresados por el sistema. Entonces, entender cómo surgió mi historia, ya sea lo que me esté sucediendo, sea un problema o una solución, pero entender la base de dónde surge, la amígdala se desactiva, porque ya sé de dónde viene esa situación, el bloqueo que tenía. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Cómo el paciente guardaba silencio 2, 3 segundos y me decía, lo entiendo todo, porque ese silencio yo también lo tuve. Ujú. Ese silencio que me llamó tanto la atención cuando encontré una perrita y no entendía mi reacción hacia esa perrita y saqué las cuentas en mi ciclo biológico y calzaba exacto con un momento de mi infancia donde yo había tenido una situación que no sabía resolver por los años que tenía. Cuadraba todo, era todo perfecto. La diferencia es que esta perrita se acerca a mi vida y tuve la contención que en ese momento no tuve. Entonces eso me gustó mucho, me brindó la posibilidad de sentir que estaba aportando, Ujú. ¿sí? Porque no podemos pensar que ayudamos a las personas, colaboramos con ellas, ¿sí? Y siempre pensando que ojalá el paciente se vaya un poco descontento o diciendo, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque así se abre otro canal. Va al psicólogo y dice, escuché esto. Y quizá el psicólogo le puede mostrar que sí, porque hay una visión, por ejemplo, diferente de la vida y se pueden entregar herramientas. Y así surgen la apertura familiar, donde podemos sanar nosotros, contarle a nuestra madre, al hermano, o sea, y así se empieza a expandir la información. Ujú. Por lo tanto, a nivel familiar, siento que tiene un contexto mayor, ¿sí? Porque va uno a terapia o a sesión y después comparte eso, ¿sí? Y hay encuentros familiares. ¿Se acuerdan que un tío, un abuelito falleció en condiciones tanto? A veces le echan para la chacota. Ya un tío no sacó bien las cuentas y yo tengo problemas de matemáticas, dice. Y es verdad, es verdad, porque si lo encontramos, tenía las fechas similares, era doble por fecha de concepción de la persona que asiste en primera instancia a la terapia. Entonces, además, es una herramienta entretenida, ¿sí? Que nos acerca un poco a la sensibilidad de poder aplicar herramientas, pero a nivel familiar. Jenny, tocaste el tema de las fechas. ¿Cuáles tú podrías decirnos que son esas fechas que son demasiado importantes en nuestras vidas? Sí, la biodescodificación habla del proyecto sentido. Básicamente, tu fecha de gestación. Ya. Yo nací en noviembre, entonces fui gestada en febrero. Para el Día de los Enamorados, seguramente. Fui gestada, entonces, todos los parientes que pueden haber nacido en febrero y noviembre pueden ser dobles míos por fecha de gestación o nacimiento. Entonces puedo mirar al árbol hacia esos familiares. Mirando a esos familiares podemos ver la visión de vida de ellos, el contexto familiar, sus problemas, sus bloqueos, qué pudieron hacer bien,
qué no le funcionó, y voy observando, Ujú. ¿sí? En este contexto, observar la crianza, ¿sí? En ese momento, ¿qué pensaban ellos de lo que era educar a un niño? Que es tan diferente a lo que hoy día es educar a un niño. Ujú. Hoy día lo ideal es preguntarle al niño qué está sintiendo, qué le está pasando, no lo que yo creo que es bueno para él. Es súper loco lo que tú me dices porque esta terapia o esta herramienta se fija en la fecha de gestación y casi siempre todas las otras, tal vez temas más astrológicos, numéricos, hablan de la fecha de nacimiento. Pero la gracia de la bio es que se fija en la fecha de gestación. Yo, por ejemplo, soy de septiembre. Significa que posiblemente me deberían haber gestado en diciembre. O Sí, sea, para Navidad tal vez, Año Nuevo, por sí, ahí. por ahí. Y otra fecha que sea relevante en esta... El- Cuando nosotros hablamos de la fecha de gestación, ¿Ya? es importante la forma. La forma. No es lo mismo ser concebido de un acto de amor consensuado a un acto de sumisión o violencia. Ujú. Y hay niños que son producto de una violación, ¿sí? ¿Qué consecuencias puede tener en un niño que haya sido consecuencia de un acto de sumisión? ¿Qué características demuestran en las personalidades? Es que depende de la mamá que lo educó. ¿Por sobre el papá? Es que ahí está un tema súper importante en la vida, los secretos familiares, por ejemplo. Ya, Ya, ¿quién le dice al pequeño que es producto de una violación? Entonces, eso es lo que habría que trabajar con un psicólogo, ya, porque es complejo para un niño saber que el padre ejerció un acto de violencia hacia su mamá y él es producto de eso, del sufrimiento de su madre, entiendo. ¿sí? Entonces, es un abordaje profundo y creo que un psicólogo infantil es quien debe decir cuándo, cómo es necesario que sepa esa verdad, pero según la bio siempre es necesario hablarlo, ¿sí? Porque los secretos generan estrés, ya sea para la madre o para el hijo. Jenny, y entrando ya un poquito en la realidad que hoy día nos aqueja, que es el relacionarlo con el tema de la paternidad, ¿cuáles son esos casos que a ti te han impactado muchísimo o cuáles son esos casos que llegan buscando ayuda, papás con situaciones complejas, que tratan de, en la herramienta de la vía de descodificación, tratan de encontrar soluciones para lo que la está complicando en ese minuto? Sí, yo te puedo contar que hay dos etapas. En el tiempo que yo llevo trabajando, siempre consultaban mujeres en Ya. casa, ¿sí? Papá un poquito alejado, ¿sí? No quería integrarse a la terapia tampoco, muy molesto, enojado. Y eso generaba mucho estrés en el niño, porque el niño sentía que, o sea, yo no atiendo niños en todo caso, Ujú. ¿sí? Pero generalmente me preguntan eso y yo le digo, bueno, tienen que venir los adultos, porque son los adultos quienes cuidan al pequeño. ¿Qué va a saber el niño de por qué se comportan así? Y en primera instancia los padres eran, no, o sea, yo no tengo nada que ver con que el niño esté con crisis de angustia, por ejemplo, o crisis de pánico, o que el niño tenga problemas de aprendizaje, porque es la mamá la que lo está educando. Ujú. Yo trabajo todo el día, ¿sí? Entonces, integrarlos a esa mirada diferente de que son importantes para la crianza, para el desarrollo del niño, de su personalidad. En estos últimos 5 años ha habido un cambio súper, súper bueno, porque a veces el padre manda mensaje y dice, no pude ir, pero ¿cómo estamos? Me dice, Yo. ¿cómo estamos? Como preguntando. Antes iba el papá o el niño al psicólogo y esperaban afuera, ¿sí? Así como los partos, Ujú. que ahora los papás entran, se Ujú. involucran. Eso se ha visto bastante ahora. Los papás a veces por trabajo no asisten, pero la mamá expresa de que estamos los niños, nosotros comprometidos con esto. El papá está separado por trabajo, pero está atento, ¿sí? En los últimos 5 años eso se ha visto, antes no. Antes era de que ya yo salí con él el fin de semana y listo. Fuimos a jugar a la pelota y se quemó, qué pena. Quedó, no le echaste bloqueador. Era como la excusa. Ujú. Yo eso lo vi una vez con un pequeñito que no quería salir más con él. Claro, porque no había bloqueador y el papá era, bueno, ya se quemó nomás, pues si es hombre. Ujú. O sea, tiene que hacerse hombre. Qué bueno. Y yo creo que cualquiera que se quema tiene dolor por la Ujú. piel, ¿sí? Entonces, mirar a los niños como seres humanos que piensan, sienten, creo que es lo más importante que ha ocurrido en el último tiempo, porque las personas consultan más. Antes eran las mujeres, ¿sí? Y los varones alejados. Ahora no, ahora es al revés. ¿En qué puedo aportar yo? ¿Qué tengo que hacer? Me dice, díganme lo que sea necesario. Y yo siempre les digo,
ir a un psicólogo es lo más importante porque no sabemos las necesidades que pueda tener el pequeñito en ese momento, Ujú. ¿sí? Y empezar a ver el árbol con ese papá, cómo fue gestado, quién decidió su nombre, si fue reconocido o no, recibió el apellido, si el papá estuvo en el momento del parto, qué pasó los primeros años de vida. Entonces este papá se da cuenta a lo mejor que no sintió eso, el calor, la compañía, la presencia, y entiende por qué ha estado alejado, por qué no es sensible ante ciertas peticiones, por ejemplo. Los niños dicen, tengo miedo, enciéndeme la luz. ¿A qué tanto si, o sea, todo el día trabajo y más encima tengo que ir, prenderte la luz? Es como, ¿para qué hacer eso? Pero lo entienden. O sea, mi hijo tiene miedo. Nada que ver que yo trabaje todo el día. Van sensibilizándose a lo que el pequeño está sintiendo, porque la infancia es muy corta además, ¿sí? Y también van empatizando con que el niño está estresado. Que no Y, solo, no solo los adultos estamos estresados, los niños también. y hoy día tú sientes que los papás han tenido un avance hace unos 5 años atrás en ser mucho más partícipes de estos procesos que antes estaban muy alejados. Sí, porque consultan. Porque inclusive me dicen, yo leí tal libro, yo no los he leído todos. Me digo, cuéntemelo. Y, pero está el deseo de vincularse diferente. Además que hoy día hay otras herramientas. El acceso a Internet te da la posibilidad de saber que hay cosas que están mal, como el uso excesivo de celulares. Ujú. O sea, no puedes comer con celulares si quieres ser un buen papá. Y claro, todos trabajamos, pero dejar el celular un ratito al lado, le damos el mensaje al niño de que ese tiempo en que estamos juntos es valioso, ¿sí? Los niños que a veces se portan mal, que lloran, el papá llega y que a la embarrada, pues dice. Ujú. Esos niños necesitan tiempo de calidad con el padre. Ellos funcionan así. Me porto bien y el papá no me dice ni nada. Pero si yo me porto mal, me calientan la comida, me acompañan, ¿sí? Se quedan más tiempo conmigo. Si lloro, me consuelan. Entonces, hay que revisar también qué tiempo le estamos dando a los niños, ¿sí? Jenny, recién nombraste que quién escogió el nombre. ¿Es importante saber quién escogió el nombre? Sí, sí. Primero, el paciente podría decir, pensaron en que fue un nombre importante para mí, ¿sí? No fue al azar. Ya. Fue una persona importante quizás para mi mamá, un abuelo, un tío, pero según la bio, es bueno y malo, porque ser dobles por nombre también involucra una misma mirada hacia un mismo sector. Ujú. Mirándolo de manera positiva, significa que yo podría hacer la historia distinta, ¿sí? Entonces, esa es la forma de abordar el tema. Somos dobles por profesión, por fecha de nacimiento, por gestación, por nombre. Se vamos indagando, ¿sí? No es como lo que me tocó, o sea, si mi tío se llamaba Juan y era bueno para tal cosa, yo estoy sonado, o sea, no me va a ir bien en la vida, no, no es eso, Ujú. sino que ir a debatir esa historia, ¿sí? A saber cómo surge, de dónde viene, hacia dónde va, y se genera el enlace. La vida tiene dos procesos, está el proyecto sentido, que es gestación, todo el embarazo de la mamá, y el parto. No es lo mismo nacer en cesárea al parto normal. También eso hace la Es un diferencia. estrés diferente para el pequeño. ¿Sí? Además que el parto tiene como su proceso, pues el bebé elige el momento en que va a nacer. El bebé elige. Claro, eso nos dicen las matronas, que el bebé está listo, ya ha llegado a su desarrollo. En la cesárea no. ¿Quién elige? Los padres o el doctor. Que no sea fin de semana, que no salga domingo, ¿cierto? Entonces eso puede influir. Pero nosotros escuchamos nuestra historia y yo creo que lo más importante cuando se reúne un paciente con su papá y mamá es saber qué estaba pasando. ¿Había dinero o no en ese tiempo? Eso puede darme una señal de cómo yo relaciono mi vida con el dinero, ¿sí? Porque si no había ropa para él, no habían recursos, era un estrés bastante amplio para ese pequeñito. Jenny, y recién al principio de la entrevista tocaste el tema de que la mamá tiene una función desde la bio y el papá tiene otra función. ¿Podríamos ahondar un poquito en eso, en cuál es la importancia en la vida de la menor o el menor de parte del papá y cuál es de parte de la mamá? Sí, mira, podríamos decir que la madre es la que entrega la posibilidad de conectarnos al amor porque es quien nutre Ujú. la lactancia, ¿sí? Pero es fundamental el rol paterno porque es quien colabora con esta madre.
quien le da la posibilidad de que ella pueda conectarse con el bebé desde el cariño, o sea, da la protección. Entonces el pequeñito recibe del papá la posibilidad de sentirse valiente y cuando no tiene miedo, aprender cómo es ser valiente, cómo es avanzar en la vida. Y en la toma de decisiones es súper importante la relación que tienen con el padre, porque el padre da esa posibilidad de avanzar, avanzar en la vida, de no quedarnos estancados, de no quedarnos pequeños. Sí, padres que están en armonía, sí, Entiendo. porque los padres ausentes no generan esa misma tranquilidad para el niño. ¿Sí? Un padre que no quiere hablar, que no quiere jugar, que tampoco quiere escuchar lo que le pasa al niño, que solo le interesa que tenga buenas notas, ¿sí? ¿Qué va a generar en el niño? Que está solo, ¿sí? Quizás va a ser un niño muy complaciente, no puedo contar con este adulto, ¿sí? Mejor no le doy problemas para que no me pase nada a mí. Nosotros sabemos que hay padres que son violentos a veces con la palabra, con los gestos, y los pequeñitos nos leen en todo. Nosotros decimos algo, pero ellos ven nuestros ojos, el tono de la voz y lo que hice después de decir lo que dije. Porque no es lo mismo decir te amo mirándole a los ojos a decir sí, sí, yo sé que, si tú sabes que yo te quiero ya. No sé si viste el video de Miguel Bosé, cuando Mm. le dice te quiero, o sea, le pregunta a la mamá si lo quiere. Y ella lo mira y sonríe, como tan grande, y me preguntas eso. Pero en él se ve la necesidad de que ella le diga sí, te quiero. Y está ese video circulando. Está jovencito él. Y claro, a veces nos cuesta eso, po, tan apurados y decir te quiero mirando a los ojos a un niño. Yo creo que eso le cambia el día porque los niños en el colegio están complicados. Ellos están estresados, no terminan una tarea, ya viene el recreo, después a otra clase. Y en casa quizás qué les van a decir porque les fue mal en una prueba. La profesora no llegó, pusieron a otra, no le entiendo a la otra lo que dice, pero mi mamá quiere que yo me saque buenas notas y el de atrás me puso un chicle en el pelo. ¿Cómo lo hago? Hay que estar saltando de emociones y de situaciones muy rápido durante la mañana o la tarde en clase. Si lo hemos conversado eso la otra vez con el tema de que el sistema educacional es muy agresivo en el aspecto de los tiempos y en el ir captando información y ya entrar en otra sintonía rápidamente. Sí. Jenny, ¿y cuál es la problemática que tú sientes que más llegan buscando ayuda los adultos varones, hablemos ya que sean hijos o padres, que llegan pidiéndote ayuda o que tú has dicho es como una situación que se repite constantemente? Hoy en día la posibilidad de vincularse sanamente en las separaciones. Ya, llegan buscando ayuda por el Claro, tema de pareja. sí. Ya estoy separado y me gustaría tal cosa. ¿Sí? Compartir crianza quizás o eventos. ¿Sí? La separación en las parejas es súper compleja porque hay expectativa y son poquísimas las parejas que terminan bien, así, pensando en lo mejor para los niños. Ujú. Hay una historia complicada porque está el que falta, el que no se involucra. Entonces se ve bastante eso en los varones, ¿sí? Y las mujeres que consultan hoy día es poder sanar el dolor de lo que han vivido, ¿sí? La sociedad igual es compleja con las mujeres. Está el doble trabajo, lo que es la casa, la crianza y cumplir en su trabajo tradicional. Mucho dolor de espalda, columna, problemas de cuello, tensión, ¿sí? Problemas de insomnio, baja concentración, esas son las cosas que más se consultan. Y desde ahí se puede hacer un abordaje que tiene que ver con toda la vinculación a nivel familiar, como hija, como hermano, como mamá, como papá, ¿sí? Y es súper importante mirar al padre en el rol que corresponde, porque si lo descartamos, dejamos a nuestro hijo solo. ¿Cuál es el rol que corresponde? Respetarlo, que puede dar amor, puede guiar y puede darle a su familia, la que haya dejado, la posibilidad de estar presente, de manifestar que sí quiere estar acompañando a los hijos con los cuales no está durmiendo, porque probablemente no se va a separar de ellos. Las separaciones para los niños a veces dicen, tengo dos casas, o Ujú. para tiene dos piezas, ¿sí? Pero se ve mucho que el padre se aleja porque a veces se ve cuestionado
o ya el niño no quiere salir con él, porque se enoja. O sea, los niños en primera instancia les gusta que el papá juegue con ellos, Ujú, ¿sí? Entonces ese papá que se lleva la mochila y se ponen a hacer tarea, no quiero, pues, yo sé que contigo tengo que ir a jugar, ujú. ¿sí? Entonces eso, seguir siendo un padre desde la responsabilidad, o sea, que mi hijo me respete, no solamente que juegue conmigo, ¿sí? Yo creo que ese es un desafío súper importante hoy en día, y desde la bio lo vemos. Vamos revisando el árbol y nos damos cuenta, este abuelo, o sea, nunca estuvo en casa, este otro tampoco, y puedo entender quizás por qué mi hijo solo quiere jugar conmigo. No quiere hacer maquetas, tareas, no quiere nada de eso. La mochila no. Ellos dicen, puedo ser chiquitito. Ese es el aporte que se entrega desde la bio, mirándolo desde lo que tú me Ujú. comentas acá, la, la afectividad hacia el pequeñito. Jenny, ¿qué es lo que se ve en un adulto, que ya vamos a entrar un poco en la realidad desde que yo te empecé a pedir ayuda, que el padre ha estado completamente ausente desde el año o los 2 años en adelante? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene en un adulto la ausencia de un papá que se desmarcó completamente desde lo económico, desde la presencia física, desde el acompañamiento a distancia por teléfono? ¿Cuáles son las carencias que más se ven en ese aspecto de los papás ausentes? Sí, ahí depende de la familia, Ya. ¿sí? Porque hay padres que se van, pero hay un tío que cumple el rol, Ujú. ¿sí? O un abuelo. Por lo tanto, el niño puede seguir siendo un hijo. Ya. Pero muchas veces la parentalización, por los hijos parentalizados, trabajar desde pequeños, ayudar a su mamá, cuidar a los otros hermanos. O sea, les toca mucho haber cocinado de pequeños, 9, 10 años, hacerse cargo de la familia y después salir a trabajar porque veían a su mamá angustiada o triste criando a los otros hijos. Entonces en ellos se puede generar el resentimiento em, respecto de lo que es la responsabilidad de trabajar y después no querer asumir roles que tengan que ver con obligación. Muchos emprendedores vienen de ahí, ¿Sí? ¿sí? Como no ir al trabajo con esos horarios tan extensos para poder cumplir con otras áreas de mi vida que quedaron pendientes porque no pude jugar tranquilo, me tocaba cuidar a mis hermanos, ¿sí? Porque papá no estaba y la mamá estaba trabajando. Entonces puede surgir ahí también desde lo positivo, desde lo negativo, las adicciones, ¿sí? Que un padre no esté presente puede generar un gran vacío. Entonces, ¿cómo frente a ese vacío me hago fuerte? Entonces ahí podemos ir a drogas, ¿sí? Alcoholismo, evadir esa situación. Porque lo importante es que el padre esté. Si un pequeño está llorando y tú le dices, yo me voy a quedar acá hasta que te canses de llorar, pero pase lo que pase, yo voy a estar aquí. Cuando sea adulto y tenga un problema, vas a ver que el papá va a estar, pues, independiente de lo que sea, porque ya se lo comprobó. Él ya sabe, ya mi papá nunca se aburrió de mí. No es lo mismo cuando mi papá dice, pucha, te vengo a ver y mira cómo llora, no, no vengo más. O sea, en la otra semana mejor pregunto cómo va a estar este niñito, porque muy llorón, no sé qué le pasa. Ujú. Es el momento que tenemos que estar juntos y tú lloras. Es como que el niño echara a perder el momento porque está Entiendo. llorando. Y le carga una culpa que no le corresponde. Correcto. Ujú. Entonces, eso puede generar el padre ausente, el padre que va cada cierto tiempo, porque el niño llora para recibir amor, afecto, cariño, es algo me pasa, ¿cierto? No sabe cómo explicarlo. Y si este papá condiciona el llanto a que viene o no viene, en el futuro no lo va a buscar. Cuando estén en una problemática, no va a recurrir a él. No, porque no es su lugar seguro. Y los niños necesitan a una persona que les haga sentir seguridad. Los niños van captando todo, aunque uno no lo pueda ver desde muy pequeños. Yo diría que sí, también hay evidencia que lo respalda. ¿Sí? Hay muchos estudios. La UNICEF ha generado, bueno, en Internet hoy día tú puedes comprobar lo que uno dice, pero sí, pues los niños todo lo entienden. Ellos saben que si tú te portas mal, eres malo, po, porque eso te dijeron tus abuelos. Pórtate bien porque tu mamá está cansada. Y si una de esas me porté mal, fui malo. Entonces ellos van entendiendo que está la dinámica familiar y qué tan buenos son ellos dependiendo de lo que los padres esperan de ellos. ¿Qué espera un niño de su papá? Que se porte bien, que le vaya bien en el colegio, que tenga buenas notas, que no insulte a nadie, ¿sí? Que se porte bien, bonito. Entonces el niño tiene ese estrés
de pequeño. Lo sabe por cómo tú lo miras. Jenny, cuando me gustaría que entráramos un poquito y acá yo siempre prometí en este podcast ser lo más transparente posible y lo más auténtico. Y dije que iba a contar todo lo que yo quisiera contar sin frenarme. Y a mí me comentaron de esta herramienta, me hablaron de ti. Nosotros creo que hemos hecho 3 o 4 sesiones y me gustaría un poco ir contando lo que yo viví contigo para que tú también lo fueras comentando y así también las personas tal vez les va a quedar mucho más claro de qué se trata la biodescodificación y cómo me ayudó muchísimo a mí. Yo llegué a ti y tú la primera pregunta que me haces es qué, qué venía a buscar yo o qué necesidad yo tenía de empezar esta terapia. Yo dije, la verdad es que no sé, me hablaron. En general, yo soy una persona que está muy abierta a escuchar todas las nuevas tendencias y el tema vibracional, espiritual es algo que a mí me hace muchísimo sentido. Ya, ok. Entonces yo la verdad es que no iba sin ninguna, yo iba con, no tenía ninguna pregunta para ti. Empezaste a pedirme la fecha, empezaste a armar mi árbol, empecé a entrar en un estado de emoción y empezamos a descubrir cosas que yo ni siquiera tal vez, o sea, a lo mejor sabía, pero no tenía claro que eran unos temas dentro de mí. Y eso es algo que me gustó muchísimo. Y además lo otro que me gustó muchísimo es el tiempo de la sesión que tú das, porque es un tiempo que a mi punto de vista uno alcanza a entrar en un estado más profundo de emoción. No es cortito que uno cuando ya está entrando en algo más profundo, conectándose con el inconsciente, vas haciendo preguntas, no vas respondiendo, ya hay que salir porque no alcanzamos a ahondar lo suficiente. Eso es lo que me llama mucho la atención. Siempre que yo te recomiendo, les digo, el tiempo de la sesión a mí me gusta mucho. Y hubo una sesión que creo que fue la tercera, donde tú me dices, Cristian, lo más seguro es que después de esta sesión tú sanes el 80% de lo que tú hoy en día te aqueja de este tema que estamos viendo. Y me gustó mucho la seguridad con que tú lo dices, porque no creo que cualquier persona se atreve a decirte, con esta sesión de hoy día yo siento que tú vas a sanar muchísimo, tal vez el 80%. Insisto, este es mi caso, no quiero Ujú. cargarte esa mochila para con nuevos pacientes, porque no tengo ninguna duda que después de esto te va a llegar mucha gente buscando tu ayuda, porque yo la recomiendo, no me atrevería a entrevistar y recomendar cosas que no he probado. Claro. Y tú me dices 80%, y yo digo, bueno, ya a esa altura, era nuestra segunda, tercera sesión, yo ya confiaba plenamente en ti. Entregas esa confianza que uno necesita. Y debo reconocer, que te lo dije en la cuarta sesión, la sesión que vino después de esa, que es literal, que yo siento que sané el 80% si es que no es más. Y ahí lo que hicimos fue un acomodo en las piezas de mi árbol genealógico. Y insisto, voy a ser lo más honesto posible. Yo no soy una persona que en general se le haga fácil llorar ni conectar con sus emociones más profundas. Trato siempre de mantener el control y todo. Y yo no sé si habré llorado alguna vez más que en esa sesión, porque de verdad que empezamos y yo no me podía ni siquiera controlar, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Y tú me dijiste, ¿quieres ir al baño? ¿Quieres? No, démosle, démosle. Yo no quería salir de ese estado porque siento que estaba tan conectado con lo que estaba pasando y estaba sanando tanto. Y, y de verdad que me siento súper afortunado y agradecido de que hayas aparecido en mi camino porque lo que yo sané en esa sesión tiene directa relación con el tema paternal, que si bien yo sentía que yo diría voy a cumplir 36 años, a mis 33, 34, me junto con mi papá, él me venía llamando y conectando por redes sociales hace un tiempo, yo no le respondía, pero cuando nace mi hijo, yo dije, yo no puedo ser o acercarme a esa mejor versión que quiero ser como papá si yo no resuelvo primero las preguntas que tengo que hacerle a mi papá. Yo tenía mucho miedo de que él muriera y yo quedarme con todas esas preguntas y que no fuera él, de su boca, el que me las respondiera. No es lo mismo que me lo responda mi mamá o un familiar o otra persona, a que yo lo mire a los ojos y le diga, tengo esta y esta pregunta. Yo ni siquiera me junté con él con la intención de
encararlo ni culparlo. Yo creo que eso ya lo había sanado hace mucho tiempo y no fui con esa intención, sino que con hacerle las preguntas que yo necesitaba. Yo pensé que con esa reunión con él, o esa cita, o esa conversación con él, yo ya había sanado bastante. Y creo que en la sesión contigo me di cuenta que tenía la ensalada todavía y que tenía mucho que resolver. Y de verdad que me siento que después de esa sesión me quité una mochila brutal de encima y tal vez yo ya venía con el bichito de hacer este canal de YouTube para visibilizar la función del padre y que finalmente lo que cada vez me doy más cuenta es que es un canal en el cual es mi terapia, donde yo escucho de paternidad, escucho el caso de otros papás, escucho profesionales como tú. Y si bien este es un regalo para mi hijo, creo que el primer regalo también es para mí, porque voy afrontando mi situación, voy sanando eso y creo que estas conversaciones también ayudan a otras personas que están al otro lado y también van un poquito reconociendo tal vez lo que están viviendo. Entonces, me gustaría que tú comentaras un poco qué fue lo que tú viste en mi tratamiento personal durante la biodescodificación. Si es que te acuerdas un poco de todo lo que conversamos. Sí, lo recuerdo. Sí, sobre todo la primera sesión. Pero es bastante personal. Yo, como te digo, lo que puedas tal vez contar y que a ti Sí, te haga sentido, porque insisto, este canal tiene esa finalidad de que yo ser un, que mi historia a lo mejor a alguien le pueda hacer sentido, pero entiendo y agradezco muchísimo que tú quieras respetar ese espacio, pero en este caso yo te doy plena libertad para lo que tú sientas que podemos contar, lo podamos contar para que la otras personas a lo mejor le pueda hacer sentido. sí. Bueno, yo recuerdo la primera vez que nos vimos porque sí, no había un requerimiento específico, Ujú. ¿sí? Pero en el fondo eso era no saber qué decirle a mi padre, ¿sí? Porque mirar al papá desde una, o sea, necesito respuestas. Cuando no sé qué respuesta necesito, es lo que le pasa a todos los pacientes. Yo quiero, por ejemplo, sanar mis malos hábitos, pero no sabemos cómo nos vamos a situar en el árbol para llegar a esa conexión con quien nos da la vida, ¿sí? Yo me arrepiento, sí, de haberte dicho que ibas a sanar el 80%. ¿Ya? No sé por qué me surgió ese número, pero lo sentí en ese momento, Ujú, ¿sí? Porque en ese momento, con esa estrategia, yo sabía que usamos unas tarjetas, ¿te acuerdas? ujú, En esa tarjeta estaba una que correspondía a tu papá ujú, y, y tú la mirabas de una manera diferente. ujú, Se veía como mirabas esa tarjeta distinta. Entonces, una interacción diferente, la postura, la forma como al principio contestabas al tocarla, era como de protegerme. Y poco a poco te fuiste relajando. Y, y sé que sanaste porque era primero el niño asustado y después el hombre ya que entiende lo que sucedió. El mirar a tus hijos, a tu hijo a los ojos y escribirle estas cartas respecto de tu proceso, igual es algo que te surge del corazón a ti. ujú. Probablemente necesitaste también que tu papá te dejara cartas o mensajes, ¿sí? O conectarte con él, quizá cuando tenías 3 4 años, haberle escrito algo a tu papá. Entonces también te inspira él, más allá del espacio que dejó la ausencia, creo que mirar a tu padre desde esta perspectiva te genera inspiración, ¿sí? Y también te vinculó diferente con los procesos productivos, con lo que es el progreso constante, el éxito, querer avanzar eh, y querer hacerlo bien, sin juzgar lo que él hizo bien o mal, porque la idea no es desde los juicios. En nuestras sesiones vimos la mirada al amor, ¿cierto? El amor fraterno, el amor espiritual, el amor sublime. El que no estuviese tu padre generó en ti esa curiosidad. Y esa curiosidad permitió que yo pudiese también avanzar en terapia, porque tú estabas dispuesto, ¿sí? Todo lo que vino antes era previo a ese proceso. Y surge algo que no sé si alguien lo va a creer, pero es mi experiencia. Yo veo cómo los pacientes cambian, cómo la mirada va cambiando, cómo sonríen, la postura. O sea, eso que tú dices que te sacaste la mochila, Ujú. sí, pues no lo percibe en el momento. Es algo muy del momento, ¿sí? El
quienes han ido a esos espacios saben que es real, pues. Esto no es, estamos acá vendiendo un paquete de sesiones, no es así. Tú cuando vives la bio, porque es una experiencia personal, Ujú, tú te das cuenta que sí, que dejaste esa mochila afuera. Y ese día yo hubiese querido abrazarte, porque yo soy mamá, entonces ver un hijo llorar igual, o uno quiere consolar, ujú, pero no lo puedo hacer por respeto a tu proceso. Pero dejaste ahí una carga importante atrás. Es como haber cargado una culpa que no era tuya, ¿sí? Yo lo veo desde esa perspectiva, ¿sí? Ya no eras culpable por algo que no habías hecho, pero lo había hecho tu papá. Entonces eso podría yo definir o describir en este espacio, sin ahondar en las notas personales, ujú. porque ahí es otra cosa. Es fuerte volver a recordarlo porque yo te digo, honestamente, yo no soy una persona que llore fácilmente, me cuesta mucho. Yo no lo sabía. No, Eso, ¿no lo sabías? no. No, nunca pregunto. ¿Usted es bueno para llorar? Claro, No se puede preguntar eso. yo con las películas no me emociono, tengo esa capacidad de mantener el control, Ujú. seguramente por lo mismo, porque me ha tocado más de chico cargar un poquito con unas cositas ahí, pero yo no tengo otro recuerdo donde yo llorara de una forma tan liberadora como esa. O sea, Ujú. literal, si la sesión fue 1 hora 30, yo creo que, o tal vez más, yo creo que tengo que haber estado 30, 40 minutos y era recuerdo perfecto, un llanto desgarrador. O sea, yo no me podía frenar, no tengo recuerdo. Y ahí siento que boté y liberé muchísimo. Y no sé si puedo contar que eran 5 cartas. Bueno, ya no estoy contando. Pero que había unas cartas y en una estaba, como tú dices, el tema de mi Sí, papá. es una estrategia de trabajo. Ajá. Sí, Pero a lo que voy es que yo siempre, ¿te acuerdas que te dije que desde cierto momento de la sesión yo ya sabía que esa carta era mi papá? sí, eso es muy curioso, porque, porque esa sesión yo inclusive la hago a distancia. Ya. Y a distancia, después el paciente dice, uy, pero todo lo que respondí tiene que ver con esa persona y funciona igual. Y ese es el entrelazamiento cuántico, dirán Ujú. algunos, o cómo el inconsciente genera información, o cómo se sincroniza el corazón, que todo eso está demostrado desde la neurociencia, que nosotros podemos comunicarnos a distancia con nuestros seres queridos. Entonces tú sabías que era él. 100%. Sí. Em, es que no sé, no quiero dañar tu herramienta, pero era una carta que estaba boca abajo, tratar de ser lo más prudente posible, que no tenía ninguna referencia, eran todas iguales por detrás, y tú al me poner la mano, yo ya tenía plena conciencia que esa carta se refería a mi papá. No así Ujú. con mi mamá, con mi hijo, con el amor, con las otras cartas, con otras cosas, pero yo sí sabía que ese era mi papá y eso fue muy fuerte, ¿te acuerdas? Sí. Era muy fuerte porque, Y muy bonito igual, y muy el bonito, proceso. Muy bonito. fue precioso, de verdad que yo te pedí en ese mismo día, y ese es el otro punto que quería tocar, que yo te dije, con mucho respeto, Jenny, yo sé que este es tu trabajo, pero me encantaría, si yo algún día hago el podcast, que tú pudieras acompañarme en un capítulo y que esta herramienta tan maravillosa que tú tienes, que yo no es que tú estés presente, pero creo que de las herramientas que conozco me atrevería a decir que psicólogo que he tomado, regresiones, el tema más esotérico, esta ha sido la que a mí más me ha ayudado a sanar. Y cuando, insisto, no quiero, por favor, que los pacientes que te contacten vengan con las expectativas del porcentaje que yo dije, porque es mi realidad, es mi caso, es mi historia, que no tiene por qué ser la de ellos. Pero yo de verdad que siento que es así de sanador. O sea, lo que me pasó a mí. Sí, sí, pues es complejo porque no puedes llegar a esa sesión si no has pasado por las otras. Y Exacto, esto no es un paquete de sesiones, exacto. ¿sí? Sino que Tú es, vas una sesión a sesión claro, y ahí el paciente va decidiendo si continúa o no sí, continúa. No hay ningún amarre de por medio. no, Y también contarle a la gente que también puede hacer a distancia. correcto, Tú tienes sí, muchos pacientes a distancia. sí. O sea, ojalá fueran muchos, pero sí hay. Pero a veces pasa eso, que se generan expectativas. Ujú, En Santiago había una señora que me llama un día y me dice, yo quiero lo mismo que hizo a tal, porque me dice, ahí anda de taco y todo, y antes apenas caminaba. Yo no sabía que ella, la otra señora, ya usaba taco, y tampoco sabía cómo la veían sus amigas, ujú. pero ella quería lo mismo.
imposible, No. es imposible. Yo qué bueno que ella ahora pudiese tranquilamente usar sus tacos, porque además era adulto mayor, entonces saber que caminaba segura con tacos en invierno y se sentía hermosa, a mí me generó mucha ternura, pero sé que las personas a veces piensan que esto es em, como tomar la sesión y listo, pues yo acá voy a tener un buen resultado y no sabemos qué vamos a encontrar, ¿sí? También, bueno, tengo tres cosas dando vueltas en la cabeza, ojalá que me acuerde de las tres. La primera que te quería comentar es que tal vez yo llegué a ese porcentaje tan alto de sanación porque yo ya venía haciendo un trabajo anterior. Entonces a lo mejor esto fue como la guinda de la torta, Sí. perdón, que yo ya vengo tratando de buscar mucha ayuda porque yo sé que tengo algo ahí y a lo mejor tú fuiste ya la persona que Dios me envió como para llegar a una parte más culmine de todo el proceso de sanación. Mi hijo también siento que ha sido mi mayor maestro en el tema de la paternidad. Yo te comenté que yo no tenía ganas de ser papá. Nunca quise ser papá. Cuando mi hijo llega a mis brazos es cuando a mí se me detona todo el amor profundo que yo siento por él. Eso es algo que te quería comentar, a lo mejor, para no, insisto, no quiero que las personas vengan con ese nivel de expectativa. Cada uno tiene su historia y tú con tus herramientas los vas ayudando. Sí, Em, pero en tu caso la apertura fue súper importante. sí, siempre me Sí. comentaste eso. Yo siempre fui muy llano y te decía, me recuerdo, Cristian, lo que tú digas para mí va a estar bien. Ujú. ¿Quieres hacer esta? Lo que tú digas, ¿quieres aplicar esta? Hagámoslo. Siempre estuve tratando de estar. Es que tú me generaste mucha confianza. Además, como ya venía recomendado por otra persona, yo tenía súper claro que ese profesor amigo Cristian de verdad me ayudó mucho. Llevo una sesión. Entonces, no iba con las expectativas, pero sabía que cuando uno viene con una recomendación, te hace mucho más sentido. Y yo traté de entregarme completamente a tus herramientas y a tu sabiduría, y de verdad que fue completamente sanador. Pero eso, que fue... Voy a aprovechar de agradecer a todas las personas que me recomiendan, porque a veces ellos hablan de mi terapia y yo sé que lo transmiten bien, lo transmiten desde la experiencia. Entonces agradecerlo públicamente. qué lindo, No sí. llegan por recomendación la mayoría. Es tú atendiste a tal persona y viste a una amiga y así. Son ellos los que después transmiten y yo creo que mi trabajo es bueno, porque si no, no habría una, Súper bueno. claro, como te recomiendo tal cosa, que es lo que pasa. Y yo intento, como ser humano, e intento dar lo mejor de mí. Yo espero nunca haber dañado a un grupo de personas o haber fallado. Siempre les explico que hay que mirar esto con amor, con empatía, de manera reflexiva. ¿Sí? Desde que empecé a acompañar a pacientes, me encomiendo a eso, ¿sí? De ser una mirada, una apertura, pero no un bloqueo más en su vida, Ujú. ¿sí? Yo creo que es lo más importante. O sea, para mí eso es fundamental. Yo no quisiera en algún momento saber que por mí sucedió algo negativo. Ujú. Sé que no voy a ser responsable 100%, pero mi intención de acompañar desde el respeto está siempre, desde el inicio de la sesión hasta que terminamos, inclusive hasta cuando se van, porque yo pienso en ellos constantemente, ojalá estén bien, Ujú. habrán logrado tal cosa. Em, Cuando se van de la consulta a veces que gana de saber cómo llegaron a su casa, pero yo sé que no les puedo preguntar cómo llegar. Yo a veces los veo caminando, tomando movilización, y yo digo, bien, o sea, yo lo di todo, lo que podía en ese Ujú. momento, porque uno lee, estudia, yo constantemente estoy estudiando, y mi temor es en algún momento queda en blanco, ¿qué va a pasar? Eh, Esa persona va a quedar esperando. Y esa es mi meta, de seguir siendo funcional para poder ser una colaboración para las personas que se acercan a nuestra terapia. Jenny, y lo otro es que la biodescodificación, tú me comentabas que también las emociones se guardan en alguna parte de nuestros cuerpos a veces. Entonces, también yo iba con el tema del dedo medio en gatillo. ¿Te acuerdas que se me enganchaba? Y el tobillo también, que siempre se me tiende a torcer por ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va? muchísimo mejor. Sí. Por eso que ese era uno de los puntos que yo tenía pendiente de conversarte. Em, y tú me decías que, claro, que mis, mis pies se tendían a torcer porque el cuerpo me está diciendo que estoy queriendo forzar mi camino Tomando otra dirección. tomando otra dirección, Sí, exactamente. Mejor cuéntalo tú sí, que eres la experta. tomando otra dirección. Mira, yo soy como muy lógica en los Ujú. planteamientos, pero existe un diccionario de biodescodificación
¿ya? Y ahí está todo. Tú lo buscas y aparece, no sé, por tobillo, todo. Problema de cadera, aparece absolutamente todo. Entonces yo decía, bueno, ¿será tan así? Realmente, si tienes un conflicto, un problema de tobillo, vas a tener problemas en las decisiones, pero calza con el cursito. Muchísimo. Sí. Entonces, a veces yo observo un poquito el diccionario. De hecho, es una aplicación, cualquiera lo puede tener, pero también está el enfoque que le podamos dar, ¿sí? Porque no podemos decirle a un consultante, tienes problema de dirección, lo dejamos en el aire, Ujú. no sabe qué hacer. Pero suele pasar, pues nos caemos bastante. Yo, de hecho, cuando yo decidí irme de este mundo, de esto, yo dije, no, quiero otra cosa, dejar de hacer biodescodificación porque me puse a estudiar otra cosa. Ya. Me saqué la mugre, ¿En serio? sí. Y fue una caída muy absurda, de verdad muy absurda. La forma en cómo caí, pero como quedó mi pierna con moretones del tobillo hacia tal lado, pucha, yo dije igual, pues, o sea, ¿cómo me va a doler el otro lado? Porque yo sinceramente amo lo que hago. O sea, no creo en lo que hago, Yo lo creo, sí. sí, lo hago con respeto, creo que sí funciona, que a las personas les ayuda mucho, pero no es algo que lo hago de manera comercial tampoco. O sea, lo funcional a mí no me sirve para vivir 100%. Ujú. Entonces yo dije, ya lo voy a dejar, pero me va a doler. Y ahí estaba mi tobillo, todo inflamado y todo. Así que no lo dejé, pues sigo acá esperando que los pacientes conozcan esta herramienta y ser de apoyo a las personas que lo necesiten. Sí, Créeme que vamos a llegar a mucha gente con nuestro podcast y vas a ayudar a mucha más gente porque tu herramienta es increíble. em, y a mí me ha ayudado muchísimo y no me voy a cansar nunca de darte las gracias de todo lo que tú me ayudaste. Y Jenny, ya empezando a llegar a la parte final de este capítulo, que ha sido muy sobrecogedor, sobre todo para mí, em, me gustaría que también ahondáramos un poquito en la Jenny no terapeuta, sino que la Jenny mamá. ¿Cuántos hijos tienes? No mm, te voy a hacer esa pregunta antes. tengo 3 hijos. 3 hijos. Sí. ¿Sientes que son muy diferentes entre ellos? ¿Sientes que alguno tiene un poquito esta capacidad de conectarse con este tema más vibracional? Em, Sí, mira, mis 3 hijos son maravillosos, ya, los tres. Pero les pregunté antes de venir, ya, voy a hablar de ellos y dos dijeron que no. ya. Dos dijeron que no, sí, porque igual ellos quieren cuidarse. Perfecto, sí, está Sí, 100% respetable. pero como mujer, como mamá, a mí esta herramienta me ha ayudado muchísimo. Ya. Yo hubiese dado mucho por conocerla antes, cuando mi hijo tenía 1 año, por ejemplo, para entenderlo mejor, para que cuando el profesor me dijera algo, poder reaccionar de manera diferente, Ujú. acompañarlo. Antes era educar a un niño para que fuera al colegio y tuviera buenas notas y todo. La conocí tarde, 2012, como te dije, el 2013, pero yo la compatibilizo con mi vida. Ujú. Yo no es que siempre esté con un libro, pero los planteamientos que hago a nivel personal, yo los reviso desde la biodescodificación, porque no es un manual, pero sí te aporta la capacidad de reflexionar Ujú. bastante. Lo que tú me decías del dedo que está conectado con el corazón, podríamos ver eso como trauma en el cuerpo. El trauma complejo está en el cuerpo. Y hay un montón de padres que desde el trauma no pueden paternar bien. Y yo creo que sí, debo haber tenido muchas experiencias traumáticas porque fui hija de padres adolescentes. Ujú. Mi mamá tenía 15 años, mi papá 18, eran muy jovencitos ellos, entonces a mí me tocó a los 4 años ya ser como muy adulta, preocuparme de ellos, ¿sí? Entonces eso me llamó mucho la atención en la biodescodificación de cómo poder ayudar a muchas mujeres que quizás como a mí les puede haber sucedido eso. A mí me ayudó muchísimo a dejar de lado eso, porque yo era muy ordenada, de portarme bien, no sé, pues yo al colegio y siempre 100% felicitación en todo. No me generaba estrés tampoco, me encantaba destacarme, pero jugué poco, po. No hice lo que quizás debía haber hecho en ese momento porque estaba más preocupada de como sobrellevar otras necesidades. Así que a mí me aportó mucha como calidez. Yo empecé a soltar muchas cosas cuando conocí la bio
y eso me permitió estar más tranquila. O sea, a mí me dolía la cabeza toda la semana a veces, así, sí, porque querer controlar todo lo que no se puede controlar te genera mucho Ujú. estrés. Y ahora no, me gusta mucho, si voy a consulta, voy caminando y me gusta la forma en cómo estoy viviendo hoy día. Me, me aporta calma, ¿sí? Esta terapia me ayudó a mí a entender cómo funcionan otras estrategias de curación y conectarme desde la alegría, independiente de lo que fue, que quedó atrás en el árbol, que es el dolor. Yo te comenté que hoy día mi hermano cumplía 50 años, po, ¿sí? Y ese es un proceso en mi vida a nivel personal Ujú. que a mí marcó un antes y un después, la muerte de mi hermano, ¿sí? Pues yo despierto y él estaba, mi papá me dice, se fue al cielo. Entonces, ver a tus padres que pierden un hermanito, o sea, mi hermano en ese momento, cómo ellos tienen que armarse nuevamente para echar a andar esta familia, para seguir cumpliendo. Mi papá, imagínate, tan jovencito. Y hoy día posteó, cumpliría 50 años Mauricio Alejandro, ¿sí? Entonces, sí, pues eso dejó en mí, o sea, yo tengo que acá, excelente, o sea, ya mi papá sufrió mucho, mi mamá también. Ujú. O sea, ¿qué más voy a hacer yo? Entiendo. Sí, ahora no sé si habrá resultado, porque eso hay que preguntarle a ellos. ¿Me Ok. entiendes? ¿Cómo fue tenerme a mí de hija? Pero la bio me ayudó a soltar eso, ¿sí? Me ayudó a entender que hay bebés que vienen 6 meses a la vida y otros que uno puede acompañar hasta grande, como el mío que ya tiene 30 y tantos, ya está grande. Mi otra hija, 24, una que está acá cerca, veinteañera Ujú, también. ujú. Sí, entonces yo me siento súper agradecida, muy agradecida. Soy una persona real, normal, común y corriente. Quien me conoce sabe que soy así, ¿sí? Y que pueden contar conmigo inclusive. Yo sé que a veces los tiempos no dan, pero si necesitas hablar conmigo, yo voy a estar igual. Si el paciente no tiene dinero en ese momento, probablemente haya un ajuste, pero todavía no está esa estructura en mí en que veámoslo en consulta o véalo con mi secretaria. Todos tienen mi teléfono, ¿sí? Porque a veces suceden cosas después, ¿sí? Y la idea es aportar al otro, no que esto sea un comercio. Jenny, y nosotros en la parte final de los programas siempre nos gusta eh, preguntarle al invitado, a la invitada, ¿cómo te gustarían que tus hijos te vieran si te tocara partir? ¿Con qué te gustaría que ellos quedaran de la mamá? Uy, pero a ella le va a dar pena. No, porque yo igual juego mucho con eso, porque yo, yo tengo una música que me encantaría, Ya, de verdad, yo digo, y nadie quiere saber qué música es. No, yo les digo, me dicen no. Pero hay una música muy especial y me encantaría que el último día yo irme con esa canción. ya. O sea, alguna melodía muy bonita. Está en YouTube, todo está ahí. Pero me gustaría que me recordaran como una mujer que fue capaz de ver sus heridas y solucionar y avanzar, ¿sí? Considero que eso es lo más importante, que me recuerden con cariño y sobre todo que fui real. No, o sea, soy como soy. Estudié esto, pero sigo siendo una persona humana, cercana. Em, yo de pequeña estaba en la Cruz Roja, ¿me entiendes? Entonces Siempre sanar ha sido lo tuyo, nací así. acompañar. Estaba en el club de la de senescencia, juntaba diarios, los vendía, iba donde los abuelitos, cantábamos canciones, le entregábamos gorritos, todo. Entonces, eso está en mí. Yo nací así. Yo lo que hago hoy día, pude conectar con esto, gracias a Dios me ayuda bastante para vivir. No puedo decir que no, pero siempre lo quise. Siempre quise ayudar a las personas. El, yo creo que hay más de algún abuelito debe saber que estuvo conmigo en algún momento. Yo canto hasta en la radio para llevar víveres a un hogar de ancianos. ¿Sí? Siempre quise hacer eso. Hoy ya no lo puedo hacer de manera masiva. O quizás este podcast pueda servir a más personas, pero es como estar al servicio. ¿Sí? Hay que ayudarnos, po. O sea, a veces el psicólogo te puede dar todas las herramientas, pero no conecta contigo, ¿sí? Pasas por la bio y después te vas al psicólogo. Porque yo les digo siempre, no dejen de lado eso. La terapia psicológica Fundamental. es fundamental, Jenny, ¿sí? ¿y si el día de mañana alguno de tus hijos quisiera ver este capítulo? ¿Con qué mensaje te gustaría decirles a ellos en cámara?
un mensaje que te haga sentir un regalo para ellos el día de mañana que vean este capítulo. Uy, no esperaba esto. Mira, siempre me van a tener, Ujú. eso es verdad. Y les dejaría el mensaje de que en los momentos en que crean que las cosas no funcionan, ahí vienen las mejores sorpresas. De verdad, hay que soltar las expectativas. La vida tiene la posibilidad, como cuando le dan la vuelta al calcetín, de que las cosas cambien, pero hay que también tener esperanza y, y querer que eso suceda. O sea, no va a suceder por arte de magia, pero la fortaleza de buscar que eso ocurra, me gustaría que ellos lo recuerden, ¿sí? Y que los quiero un montón. Yo de verdad, sin ellos no soy nada. No, son 3 y no podría decir a quién quiero más. Es imposible. Que hice lo mejor que pude. El día que me vaya, que se queden con eso. Que hice todo lo que pensé que era bueno para ser una mejor mamá. Jenny, tus redes y tu contacto, por favor, para la gente que va a querer conocer de Sí. ti, atenderse contigo en tema de terapia. Mira, yo estoy en Destello de Inspiración Iquique. Destello de Inspiración Sí, Iquique. Eso es en Instagram. Instagram, Sí. perfecto. Y es todo lo que uso. Perfecto. En Facebook a veces pongo una historia, Ya. pero en realidad yo casi no tengo videos en Instagram. Sí, mensajes positivos, porque no lo uso mucho. A veces me pasa que me preguntan y ahí queda el mensaje y me doy cuenta 2 meses después. Sí, me ubican también en Marma, estoy trabajando en Marma, Perfecto. sí, con la secretaria, con Camila, em, a mi WhatsApp, sí, Perfecto. Pero básicamente que te busquen en Instagram va a aparecer acá abajito ujú, Destellos de Inspiración y Kiki, Iquique. sí, Sup- esa soy yo. Ay, Gracias, Jenny, por acompañarme en este capítulo. Ha sido maravilloso para mí y espero que también le haga mucho sentido a la gente. Y sobre todo te agradezco que hayas atendido mi llamado. Sé que tenías un poquito de nervio, de vergüenza, de sensaciones ahí medias complicadas, pero te armaste de valor y te lo agradezco mucho. Creo que le vamos a ayudar a varias personas. Y nada más que darte las gracias por tu compañía. Queridos amigos, amigas, así comenzamos a despedir este octavo capítulo de nuestro podcast Papá en Proceso.